Voy a dar la palabra ahora a José Ramón Becerra, que está aquí a mi derecha. José Ramón es nuestro director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, ¿no? Y cuando digo nuestro, lo digo doblemente, ¿no? Nuestro porque compartimos, vamos a decir, frente, aunque estamos en distintas trincheras, ¿verdad? Estamos dentro del mismo grupo parlamentario. Pero también nuestro porque, bueno, yo creo que José Ramón lleva trabajando también en la sociedad civil mucho tiempo, muchos años, y ese nuestro es también el nuestro de la sociedad civil, ¿no? Y en ese sentido, en fin, ocurre poco, pero a veces ocurre este tipo de conexiones, ¿no? Gente que viene de la sociedad civil, que tiene un conocimiento militante de los asuntos y que toma las riendas de una importante oficina del Estado para hacer trabajo político, ¿no? Y como digo, estas cosas bonitas a veces ocurren, ¿no? José Ramón es ingeniero técnico industrial por la Universidad del País Vasco, dispone de un máster en gestión de riesgos ambientales por la UNED, ha colaborado con diversas organizaciones ecologistas de protección animal y ha estado involucrado con asociaciones del ámbito del consumo responsable, ¿no? Llegando a ser el secretario e impulsor de la Federación Vasca de Consumo Ecológico Ecoconsumo. Ha sido parlamentario vasco y en la actualidad, como decía, es el director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Y desde hace 8 meses es además el coportavoz federal de Verdes Equo, junto con la compañera Mar González. Así que, José Ramón, todo tuyo. Bueno, gracias, Chema. En primer lugar, supongo que os preguntaréis qué hace nuestra dirección general en un evento como este, porque es verdad que por el reparto competencial del Gobierno a nosotros nos corresponden las políticas ligadas con los animales de compañía, lo que tú mencionabas, Carolina, las mascotas, que no son así, pero sí que pensábamos desde nuestra dirección general que en este tema del lobo podíamos aportar algo y queríamos aportar algo. Y más allá de las afinidades políticas, y que obviamente mi postura sobre la protección del lobo es más que evidente por mi condición de portavoz de los Verdes, de Verdes Equo, sí que me parecía importante traer nuestro propio enfoque, ¿no? En forma de una serie de medidas que podríamos trabajar en el futuro, pues con la Fundación Biodiversidad, con el MITER o con cualquiera de las organizaciones que hoy podáis estar aquí. Para ello, lo primero que hemos trabajado era el tema de los datos. No podemos hacer políticas públicas si no tenemos datos. Y entonces nosotros necesitábamos contrastar estas informaciones que muchas veces se oyen de, bueno, los ataques son de lobos, no son de lobos, hay más, hay menos. Y claro, la verdad es que al no ser los competentes no teníamos la información sobre las indemnizaciones que conceden las comunidades autónomas y demás, pero sí teníamos los datos estadísticos de Agroseguro, que, como sabéis, es uno de los consorcios de seguros que hay en España, ¿no? Entonces, con los datos de Agroseguro hemos hecho un primer enfoque. Prefiero empezar por aquí, por el título de ataques a la ganadería, no ataques de lobo, ataques a la ganadería. Y luego ya nos acercaremos a lo que es nuestras competencias propiamente. Entonces, según Agroseguro, entre 2020 y 2024 hubo 10.000, casi 11.000 ataques y se pagaron 4,5 millones de euros en indemnizaciones. Las de Agroseguro, no las de las comunidades autónomas, ojo, que es distinto. Pero realmente, de forma indubitada, ataques de lobo no eran más de 30-40%. Y lo mismo en cuanto a las indemnizaciones. ¿Por qué lo digo? Porque Agroseguro diferencia, en los ataques a ganado diferencia cuatro posibilidades, los técnicos de Agroseguro. Una, los ataques de lobos, que lo veis ahí arriba en amarillo. Ataques de animales con dueño identificado, que en el 2024 han sido un poco mayores, pero en el resto han sido muy bajos. Ataques de animales protegidos por la Administración, que entiendo que son distintos del lobo, porque si no estarían englobados. Y ataques de animales sin dueño identificado. Y aquí es donde yo quería poner el foco, porque la mayor parte de los ataques que se producen hoy en día a la ganadería en España, según Agroseguro, son ataques de animales sin dueño identificado. La siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿son lobos? ¿Son solo lobos?
esos ataques de animales sin dueño identificado. Es cierto que los que son contrastados, ataques de lobos, han ido creciendo, es verdad, pero también es verdad que su porcentaje no es tan grande como el 100%, ni mucho menos. Claro, lo que nos encontramos muchas veces en los datos que se publican en la prensa, y yo creo que ya lo ha dicho Carolina también, y se han dicho anteriormente, es que bueno, se nos ponen unas gráficas que podéis ver la curva ascendente en los últimos años, los ataques se triplican, se multiplican, en fin, o sea, hay una información con unos datos que pues a veces saldrán de las comunidades autónomas o de otros sitios. Pero si nosotros vamos a contrastar los datos de Agroseguro, nos encontramos que en amarillo tenemos las cabezas dañadas que aparecen en el diario palentino de la provincia de Palencia, aparecen el pico hacia arriba, número de ataques también en gris, pero si yo lo contrasto con lo de Agroseguro, el número de ataques de lobos, como veis, es la línea roja. O sea, una parte muy menor de los ataques contrastados de lobo, contrastados. Bueno, entonces, lo que pensamos dentro del trabajo que estábamos empezando a hacer en la unidad es, bueno, vamos a hacer la distribución territorial, porque los datos de Agroseguro nos lo permiten. Entonces, si vemos la distribución de ataques en 4 años en España, se ve que los ataques de lobo acreditados por los técnicos de Agroseguros se corresponden muy bien con lo que habéis mostrado en ponencias anteriores de la distribución del lobo en España. Incluso hemos puesto en rojo pues aquellos lugares, pues está Asturias, está justo debajo está León, está Cantabria, que podría ser el epicentro. Nos llamaba la atención el número de ataques en Ávila y en Segovia, pero después de haber estado escuchando a Blas, pues tampoco me extraña tanto, pero es verdad que en cuanto a ataques acreditados por Agroseguro, en número, Ávila está muy por encima que la cornisa cantábrica, ¿no? Y también podíamos ver como que teníamos territorios en torno a las zonas más loberas, donde también había unos porcentajes de ataques altos, y luego una zona periférica con ataques mucho menores, ¿no? Bueno, esto nos puede hacer pensar que los datos de Agroseguro en cuanto a la fiabilidad del ataque de lobo, bueno, pues pueden corresponderse con su distribución. Pero ¿qué pasa con los ataques de animales no identificados o sin identificar? Pues que los tenemos en toda España, donde hay lobos y donde no hay lobos, y donde no hay lobos. Y es verdad que seguimos teniendo una cornisa cantábrica con un número de ataques de animales sin dueño identificado más altos, y podríamos pensar que en efecto algunos de esos ataques, o muchos, no lo sabemos, pudieran ser de lobos, pero fijaos abajo en Badajoz que tenemos 963 ataques en un lugar donde no hay lobos, donde no hay lobos. Yo ahí he puesto 2 posibles hipótesis que solo son hipótesis y lo quiero dejar aquí bien claro. 1, ataques de animales de caza, en este caso de realas. Las realas están más asentadas en el sur. Podría ser también ataques que vinieran de lobos de Portugal. Eso lo tendrán que decir los científicos, yo no lo soy. Y no vamos a entrar en eso, pero ahí hay una hipótesis. Otra hipótesis podría ser, tenemos ataques en los Pirineos, tenemos ataques en zonas ganaderas, pudiéramos pensar que también los mastines podrían atacar. Hay gente en mi equipo que dice que el mastín no está entrenado para matar animales y por lo tanto que no es factible. Aquí Leandro nos podrá decir, quien sepa de mastines. Nosotros no vamos a entrar en esa discusión, pero sí es cierto que los ataques de animales sin dueño identificado, esta gráfica nos deja claro que no todos son de lobo, y que por lo tanto, y es la primera conclusión, necesitamos mucha más información y mucho más fiable de la que hay hoy en día para poder decir que el lobo es el causante de los incrementos que se están viendo en los ataques a la ganadería. Lo que sí hemos podido ver, y aquí lo podéis ver con más detalle, es que donde predomina la ganadería extensiva, prácticamente hay un calco entre el mapa de la ganadería extensiva y el mapa de los ataques de animales sin dueño identificado. Porque ya se ha dicho que pues, la ganadería extensiva es la que está en el medio natural y, por lo tanto, donde hay ganadería va a haber ataques. Y va a haber
que forzar, o, bueno, que forzar no, que posibilitar la coexistencia entre esos ataques y la ganadería. Y yo creo que eso es una conclusión que, bueno, muchos de los que me han antecedido lo han dejado bien claro, pero yo creo que es así. Donde haya ganadería extensiva vamos a tener que poner medidas preventivas, vamos a tener que actuar, porque sean de lobo o no sean de lobo, va a haber ataques al ganado y, por lo tanto, tenemos que actuar. Voy a entrar ahora en una cuestión, esta era la primera cuestión a la que quería referirme, si realmente los ataques que se están diciendo en toda España son todos de lobo o no. Si no son de lobo, si son de perro, ahí es donde podemos empezar a trabajar desde la Dirección General de Derechos de los Animales, porque tengo que recordar que un perro, sea cual sea su carácter, legalmente es siempre un animal de compañía, siempre, por la normativa europea, tenga carácter asilvestrado o no. Por lo tanto, si es animal de compañía, legalmente, nosotros también podemos tratar de trabajar en ello y ahora voy a dar pinceladas sobre eso. Pero me interesaba también ver el tema de las indemnizaciones de los ataques. Como veis, las indemnizaciones pagadas por Agroseguro por ataques de lobo son pues en torno a 1 de cada 4 euros. Hay muchas más indemnizaciones pagadas por ataque de animales sin dueño identificado, ¿vale? ¿Y qué importe tienen esas indemnizaciones? Pues fijaos, los animales protegidos por la Administración, sobre todo en los años 20 y 24, han sido de media por cabeza los más pagados. Los animales con dueño identificado también, y sin embargo, los animales sin dueño identificado han sido las indemnizaciones menores. Entonces, si tú tienes la opción de decir el ataque me lo ha causado un animal, no sé cuál es, o el lobo, pues obviamente optarás por el lobo, que es entre un 3 y un 19% mejor pagado que el ataque de animal sin dueño identificado, ¿no? Bueno, entonces, dicho todo esto, ¿qué posibles líneas de trabajo vemos desde nuestra Dirección General en esta cuestión de los ataques a la ganadería? Uno, yo creo que ya se ha dicho, necesitamos disponer de una información contrastada sobre cuál es realmente el animal que causa un ataque. Se necesitarán contrastes periciales, informes de los agentes forestales, como ya se ha dicho, de los agentes medioambientales, muestras genéticas, lo que sea, porque no podemos seguir acusando a una especie de unos ataques que no sabemos si provoca y que, desde luego, en muchas zonas de España no puede provocar porque directamente no está presente. Segundo, necesitamos controlar la identificación de todos los perros en España. De todos los perros en España. Los perros tienen que estar identificados y por eso estamos ahora en una fase de exposición pública del Real Decreto de Identificación de Animales de Compañía que afecta a todos los perros de España, sea cual sea su carácter, su naturaleza, su lugar de residencia o lo que fuere. Todos los perros en España tienen que estar identificados, porque si no lo están, pues no vamos a saber ni dónde están, ni qué hacen, ni cómo lo hacen. Otra cuestión importante, el tema del seguro de responsabilidad civil de perros. Tenemos perros que están sujetos a la Ley 7/2023 y que, por lo tanto, van a estar obligados a tener un seguro de responsabilidad civil que seguramente va a tener unas indemnizaciones más altas que lo que ofrece ahora mismo Agroseguro, pero mientras no tengan todos los perros este seguro de responsabilidad civil, pues no podremos recurrir a ese seguro para que paguen las indemnizaciones, porque aquí siempre se está planteando que la indemnización la tiene que pagar la Administración. Y es verdad, puede que en ocasiones sí, pero si tenemos un animal que tiene un seguro, pues como si tenemos un coche que tiene un seguro, pues ese seguro tiene que cubrir las consecuencias de lo que hace ese animal, ¿no? Y entonces, insisto, los animales que están sujetos a la Ley 7/2023 tendrán que tener un seguro, pero es que los que no están sujetos seguramente también, porque un animal de una explotación ganadera está afecto a ese núcleo zoológico, por lo tanto, si hay un seguro, también afecta a ese animal. Y si estamos hablando de un animal de caza federada, pues tiene un seguro federativo que también tendrá que hacer frente a los daños que provoca ese animal. Con lo cual quiero decir que me parece bien que la Administración pague indemnizaciones, pero es posible que si recurrimos a los seguros de responsabilidad civil, pues esa indemnización todavía sea mayor, ¿no? La cuarta cuestión importante es la retirada de los perros extraviados o abandonados. Habitualmente pensamos que recogemos animales en la vía pública en el mundo urbano. No, si hay animales abandonados o extraviados,
desde el año 1955, todos los ayuntamientos de España tienen que retirar esos animales. Si estamos viendo que hay animales, en este caso perros, en el medio natural causando daños, tienen que ser retirados. Lo que no vale es decir, bueno, esto es culpa del lobo, siempre, porque sabemos que hay perros asilvestrados. En este sentido, yo lo que sí planteo también es la posibilidad, que solo tendrán que establecer quien corresponda, de establecer una línea de indemnizaciones por ataque causado por animales no identificados, no necesariamente del lobo. Si es del lobo, se tendrá que pagar con cargo al lobo, pero si no es del lobo, se tendrá que pagar con cargo a lo que sea. Lo que no sirve es que todo se pague con cargo al lobo si no todos los ataques son del lobo. Y, por supuesto, si se hace una línea de indemnizaciones en ese sentido, tendrá que ser equiparable en cuantía a la de los ataques por lobo o por otro animal protegido, porque si seguimos indemnizando menos los ataques de animal no identificado, pues el ganadero irá y recurrirá a que el ataque ha sido del lobo o de un animal protegido para cobrar más, lógicamente. Y, finalmente, tenemos que potenciar el uso de perros de guarda. Yo estoy de acuerdo con eso, pero dándoles un contexto de protección y bienestar adecuado. No puede haber animales, se denominen de trabajo, de actividades profesionales o lo que sea, que no tengan un concepto de protección o de bienestar. Yo tengo que decir aquí, Chema seguramente fue testigo de todo esto, que en la tramitación de la Ley 7/2023, cuando estos animales quedaron fuera de la ley, había todo un capítulo de exenciones para los perros de guarda de ganado. ¿Por qué? Porque se sabía que no eran perros como los que tenemos en casa y que tienen que estar sueltos y que seguramente van a pasar más de 24 horas sin vigilancia, etcétera, etcétera. Pero eso no puede ir en menoscabo del bienestar y de la protección del animal como ser sintiente. Y yo creo que esto es importante dejarlo aquí claro, porque si no lo dejamos claro, incurrimos en otro problema. No podemos proteger al lobo para desproteger a otro tipo de animal. Y esto creo que también es importante. Entonces, bueno, pues estas son cuestiones que yo dejo aquí dentro de lo que son nuestras competencias en la Dirección General de Derechos de los Animales. No pretendo abrir un debate con ellos, sino simplemente abrir otra cuestión, y es que para proteger al lobo muchas veces quizás no tenemos que entrar en el marco que ya nos han puesto, que es ataque al ganado, ataque del lobo. No, a veces no es así. De hecho, la mayor parte de veces no está siendo así. Y, por lo tanto, empecemos a cuestionarnos las cosas desde el principio y empecemos a poner otro marco distinto del que tenemos hasta la fecha. Nada más. Gracias.